Dios le bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí transmitiendo para ustedes que la paz de Dios esté sobreabundando en sus vidas. Quiero hablarles sobre 4 pasos para confiar en Dios. 4 pasos para confiar en Dios. En este tiempo tan difícil se enfrentan la confianza y la realidad. Y nosotros en medio de ese enfrentamiento tenemos un gran conflicto. Y siempre nos inclinamos más a la realidad que a la confianza en Dios. Porque la realidad sustenta nuestros sentidos y nuestros sentidos dependen mucho de esa realidad. Y cuando esa realidad sustenta, mantiene y derrata nuestros sentidos tienden a inclinarse más a esa realidad que a la confianza en Dios. Y quiero dar 4 pasos. Hay personas que a veces me preguntan, ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿Cómo logro confiar en Dios? La Biblia habla de hombres, de héroes de fe. La Biblia habla de hombres que se vieron con una realidad y con la confianza y se vieron enfrentadas. Veo una realidad, pero confío en Dios o le hago caso a la realidad. Y nuestros sentidos se sustentan, se alimentan de la realidad. Pero la confianza se alimenta del conocimiento. O sea que el conocimiento es lo que nos da a nosotros confianza. Primer punto. Buscar información de aquello en que debes confiar. Buscar información de aquello en que debes confiar. Lo primero que uno debe de buscar para confiar en alguien es información de ello. Usted quiere confiar en alguien, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a esa persona, intimar, conocer a esa persona, oír, preguntarle. Y eso le va a ir dando a usted el poder confiar o no. Nosotros necesitamos entender que lo primero que tenemos que hacer es el primer paso, buscar información de aquello en lo que queremos confiar. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y uno de nuestros mayores errores es este, y es que no tenemos muchas veces conocimiento de aquel que nos llamó a confiar en él. Y no tenemos conocimiento porque no queremos. La Biblia está ahí. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pero él afirma, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el primer paso es comenzar a conocer a Dios, conocer su historia, conocer lo que él ha hecho por la tierra, lo que él ha hecho por la creación, lo que él ha hecho por un pueblo llamado Israel, comenzar a ver sus promesas, comenzar a ver su palabra. Allí la Biblia tiene sin número de historias que nos muestran quién es él, su identidad, su personalidad, su aptitud, sus pensamientos, su amor por uno. O sea, cuando usted comienza a tener ese conocimiento, usted comienza a identificarse en si confiar o no. Yo recuerdo que cuando me convertí era muy niño, creo que eran como 8 años, yo me convertí a Cristo. Y recuerdo que me regalaron una Biblia que era enorme, sumamente gruesa, era muy pesada. Y yo comencé a leer la Biblia. Eso me hizo tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque comencé a ver todas sus proezas y comencé a ver que Él había abierto el mar rojo en dos, que Él enviaba maná del cielo al pueblo. Y eso me impactó. Y de pequeño comencé a ver a un Dios poderoso. Eso trabajó en mi corazón, trabajó en mi sentido y trabajó en mi conciencia. Y comencé a estar plenamente convencido de que Dios era poderoso. O sea que el conocimiento trajo en mí el confiar en Dios. O sea que el primer punto para confiar en Dios es comenzar a conocerle. Se conoce a través de la palabra y se conoce a través del hablar. Orar significa hablar con Dios. Usted comienza a hablar con Dios y usted va a comenzar a tener una relación con Él. Usted comienza a orar y usted va a comenzar a oír su voz. Usted comienza a clamar y usted va a comenzar a tener una experiencia con Dios cercana, íntima. Y ya usted no va a depender de lo que alguien le dice que Dios es, sino de lo que usted ha experimentado. Sé que el conocimiento trae un proceso de experiencia vivida en la que nos lleva a nosotros a confiar en Él por encima de cualquier situación. Tenemos que buscar siempre esa relación íntima con Dios, de entender que de la única manera que puede haber una relación de confianza y cercana es conociéndose. Por ejemplo, en el noviazgo,
Usted se enamora de una persona, pero el tiempo y la relación, el roce, es lo que le va a dar a usted confianza. Usted puede estar enamorado de esa persona, pero tener reservas. Pero a través del momento, a través del tiempo, a través de conversar, de hablar, de verlo, de ver su comportamiento, de saber de su historia, eso le va a llevar a usted a confiar en esa persona o a descartarla. Es lo mismo con Dios. La relación con Dios nos va a llevar a confiar en Él o descartarlo. Yo quiero decirte que cuando tú tengas una relación con Dios y lo conozcas, no lo vas a descartar. Vas a aprender a confiar en Él. La mayoría de la gente que tiene una gran lucha por la fe, que tiene un gran problema a inclinarse más a la realidad que al poder de Dios, es porque no le conoce. Si le conociera, creyera. Por eso la Biblia habla de Jesús, que Jesús fue donde la samaritana y dice que le dijo a la samaritana: si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría agua y nunca tendría sed. Sé cómo la vida de ella iba a tener un antes y después al conocer a Jesús. Y es lo mismo con nosotros. Cuando tú aprendes a conocer a Jesús a través de la oración, a través de la palabra, cuando tú comienzas a conocer a Dios a través de llenarte de Él, a través de su historia, a través de su testimonio en otras vidas, usted comienza a confiar en Él. La fe crece por la relación que tú tengas a Dios, esa relación cercana, esa intimidad con Dios a través de la oración, a través de la Biblia, es lo que te hace creer. Por lo tanto, nosotros necesitamos conseguir, lograr confiar en Dios, y es a través de conocerlo. Amén. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso le decía el Señor a Moisés: estad quieto y conoced que yo soy Dios. O sea, está quieto y conocer, porque cuando conocemos que Él es Dios, las cosas cambian. Nuestra óptica, nuestra percepción cambia, nuestro estado de ánimo, nuestra inseguridad desaparece, porque ya sabemos que Dios es todopoderoso. Cuando yo leo la historia bíblica y veo todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios puede hacer, y cuando recuerdo la promesa: ustedes harán mayores cosas que las que yo hice, porque yo voy al Padre, y eso entra a mi corazón y yo lo anido, lo guardo, lo retengo. Eso trae en mi confianza, y aunque vea el problema y vea la circunstancia, eso no me supera. Segundo punto: no permita que la realidad supere el conocimiento. Cuando usted tiene el conocimiento de las cosas, cuando usted está consciente del Dios que usted le sirve, las situaciones pueden llegar, pero no pueden superarle. Una cosa es que las olas lleguen y otra cosa es que le ahoguen. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de causa, pero permitimos que la realidad nos turbe en el momento, sabiendo que eso no es motivo para turbarse. Y es ahí donde quiero llegar al segundo paso. Cuando tienes conocimiento, la realidad no te supera, porque tienes confianza en el Dios que ya conoces. Amén. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, creo que verso 16, dice: y sabemos que si Dios no escucha, en lo que hemos pedido ya lo tenemos. Por lo tanto, tiene que haber en nosotros una conciencia y un conocimiento del Dios que le servimos. Ese es el segundo paso para aprender a confiar en Él, y es conocerlo. Cuando lo conozco, cuando sé quién es Él, la realidad no me supera. La realidad no puede coaccionarme. La realidad no puede detenerme. ¿Por qué? Porque estoy seguro en quien yo he creído. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dice el verso 28: y para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Cuando usted tiene ese conocimiento, nada te turba. Porque lo primero es que tú dices: todo obra para bien. Por lo tanto, si esto llegó, aunque tiene una apariencia de dificultad, dice la Biblia que va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y dice que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es aquellos que fueron llamados con un propósito. Por lo tanto, hay un propósito en cada situación que nos acontezca, pues vamos a estar seguros en que Él
tiene el control. Y eso va a impedir que la realidad nos supere. Imagínese usted caminando en un vehículo, tiene el deseo de limpiar el vidrio, le da a la maquinita para que tire el agua y limpie el vidrio, pero no echa el agua. Y usted, wow, ve que solamente lo limpia vidrio en seco. Usted no tiene razón de turbarse. No tiene razón de turbarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento le dice, lo único que le falta al limpiavidrio es agua. Solamente detenerse y echarle agua. Pero ¿cómo podemos nosotros permitir que esa realidad, que sabemos que tiene solución, nos supere y pueda quitarnos el gozo? Por lo tanto, el segundo paso para confiar en Dios, llegar a confiar en Él, es no permitir que la realidad supere el conocimiento que tú tienes de Él. O sea que necesitamos tener conocimiento de Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Por eso fue el primer paso. La información es vital. El conocimiento de Él va a impedir que la realidad pueda lacerarnos, destruirnos, detenernos y superarnos. Dios te bendiga.